Muy buenas tardes, vamos a hablar de trabajos de alto riesgo y en esta ocasión nos corresponde revisar el tema de trabajos en caliente. Mi nombre es Wilson Quinoguano, soy técnico en el área de seguridad y salud ocupacional y el día de hoy vamos a ver prevención de riesgos en trabajos en caliente. ¿Qué es un trabajo en caliente? Es un trabajo que involucra o en el que se generan chispas, llamas abiertas, arcos eléctricos y cualquier fuente de ignición, que pueden entrar en contacto con materiales inflamables o con equipos o maquinarias que los contengan y puedan ocasionar así un incendio o explosión. ¿Cuáles son los requerimientos del área para minimizar riesgos durante el trabajo en caliente? Realizar una inspección previa del área de trabajo. Retirar los materiales inflamables. Tener disponibilidad de equipos para combatir incendios. Protección de áreas aledañas. Mantener una ventilación adecuada. ¿Cuáles son los requerimientos para el personal que realizará el trabajo en caliente? Portar los CPP adecuados, como escalofines de cuero. Inspeccionar correctamente sus equipos de trabajo. Portar y mantener visible su permiso de trabajo debidamente llenado. Como hemos observado, el trabajo en caliente presenta riesgos que pueden ser prevenidos con medidas de control y prácticas seguras de trabajo que debemos aplicar obligatoriamente. Ahora, continuaremos con la capacitación práctica. Trabajos en caliente. Trabajos en caliente es toda actividad o toda trabajo que en su procedimiento puede generarse chispas, llamas abiertas y que esté realizado fuera de un taller especializado para corte y soldadura. ¿Sí? Tenemos un marco de referencia, ¿no? Para los equipos de protección personal tenemos nosotros NTC, que es normativa técnica chilena, y normativa técnica colombiana. ¿De acuerdo? La protección, equipos de protección, prevención de fuego en procesos de soldadura y corte, caretas para soldar, sí, la norma 10 de la NFPA, distribución y uso de extintores portátiles, la NTC, normativa técnica colombiana 3324, ropa de protección contra fuego y calor, la normativa técnica colombiana 2021 o 2037 referente a los arneses de seguridad, normativa colombiana 2001, 2021 o 2097 eslingas y manilas, la NFPA 51B, normas para la prevención de incendios durante la soldadura, corte u otros trabajos en caliente. Nosotros, como podemos visualizar, en el Ecuador no tenemos una normativa específica para trabajos en caliente. Por eso, bajo la escala de Kelsen, nosotros podemos hacer uso de normativa colombiana, normativa chilena, normativa española, normativa americana. ¿Cuáles son las tareas más comunes de trabajos en caliente? Soldadura, corte o quemado con aceites o gas, corte de concreto, esmerilado, picado de metal, uso de llama abierta, uso de equipos eléctricos que no son a prueba de explosión, aperturas en paneles eléctricos activos dentro de un área peligrosa, uso de maquinaria con motor, dispositivos eléctricos, electrónicos personales o proyección de un chorro abrasivo. Riesgos identificados. El contacto con las llamas con materiales combustibles, el contacto con chispas con materiales combustibles con frecuencia a través de un agujero o de una pared, el calor transmitido a través de los tubos conductores o caños materiales combustibles o remotos, la inhigación de vapores o polvos inflamables en el aire o atmósferas peligrosas. Riesgos identificados. Atmósferas con gases combustibles. El gas combustible arde fácilmente en presencia del aire y de otro oxidante, hidrógeno o acetileno. Gas o mezcla de gases cuyo límite de inflamabilidad inferior es menor o igual al 10%. En espacios confinados que contengan gases combustibles, es posible que pase por tres niveles. Nivel pobre, es decir, no hay suficiente gas combustible en el aire como para arder. Nivel 2 o rico. Hay mucho gas y no suficiente aire. Y nivel explosivo. Hay una combinación de aire y gas que forma una mezcla explosiva que en contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa puede causar una explosión. Atmósferas combustibles. Límites de explosibilidad. Nosotros tenemos el límite inferior, el límite superior. Verificar el nivel de concentración de gases inflamables, el cual no debe superar el 10% del límite inferior de inflamabilidad.
no se puede superar el 10%. Sí, en este caso nosotros el alcohol etílico, el límite inferior es 3,3% y el límite superior es 19%. Atmósferas con gases combustibles, tipos de riesgo o explosión, alto riesgo o síntomas, prevención y combate del fuego. El fuego. No combustible, calentamiento puede producir aumento de presión, peligro de estallar. En el caso de la explosión, el calentamiento puede estallar cuando se está envasando. Prevención, rociar con agua los cilindros si es posible y evacuar. Acetileno. Fuego muy inflamable. La prevención, no llama abierta, no chispas, no fumar. Combate el fuego, cierra el suministro si es posible y hay mucho riesgo en alrededor, deje que se queme. En otros casos, apague el dióxido de carbono en polvo, el extintor tipo B y C. Explosión. La mezcla de aire y gas es explosiva. Prevención, sistemas de ventilación, sistemas cerrados, cerrar todo lo que son llaves, válvulas, ventilación, equipos de iluminación a prueba de explosión, evita carga electrostática, herramientas que no producen chispas, usar arrestaflama o arrestallama para evitar que la llama se devuelva al cilindro y en caso de un fuego, enfríe el cilindro con agua. Atmósferas peligrosas, el hidrógeno. Fuego es muy inflamable. La prevención, mover los cilindros usando un carro portacilindros, no arrastrar ni poner en posición horizontal los cilindros, evitar que caigan y se golpeen, no transportar los cilindros en espacios cerrados, durante su uso no calentar el cilindro para acelerar la descarga, usar la válvula de contención antirretorno en la línea de descarga para prevenir contraflujo peligroso al sistema. Después de su uso, cerrar la válvula de suministro. Combate el fuego. Cierra el suministro de gas. Evacúa al personal de la zona de peligro. Enfríe los cilindros rociando con agua desde lo más lejos posible. Cuidado con extinguir las llamas si se extinguen. Sin cortar la fuente puede ocurrir una explosión. En la explosión, la mezcla de gas y aire es explosiva. Ventilación, utilizar monitor de gases. En caso de que el fuego enfríe el cilindro con agua. Inventario de tareas. Cuando hacemos trabajos en caliente, nosotros es importante identificar si los trabajos en caliente se van a hacer en un taller especializado o con las características apropiadas para este tipo de trabajos de alto riesgo o si es fuera de una actividad o fuera del taller. Sí, por eso es que se hace un inventario de las tareas lo más detallado posible. Medidas preventivas. Todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben funcionar correctamente. Se debe hacer una inspección o una verificación previa. Fecha de caducidad, la posición adecuada. Se debe obtener un permiso de trabajo en caliente y asignar a una persona capacitada para la vigilancia contra incendios. No se puede hacer un trabajo de alto riesgo como trabajos en caliente solo. Tiene que sí o sí tener una persona que le ayude como vigía contra incendios. Todos los materiales inflamables combustibles se deben mantener a una distancia de 10 metros del área de trabajo. Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas, vapor o polvos inflamables. El material con combustible que no se pueda trasladar se debe de proteger con lonas o cubiertas a prueba de fuego. Medidas preventivas. Las aberturas en las paredes o en el piso se deben cubrir con materiales a prueba de fuego. Utiliza protectores para proteger a las demás personas de la luz de la soldadura. Los equipos cerrados que contenían material inflamable o combustible se debe limpiar y eliminar. Si es necesario y se va a realizar trabajos en caliente en un espacio confinado, también se debe de tener el permiso de trabajo a un espacio confinado. Medidas de control, evaluación de riesgos. Identificar los posibles riesgos es ya lo que hace la diferencia entre evitar un accidente o mantenerlo. Evaluación de riesgos, identificación de los posibles peligros, determinar controles necesarios para hacer la tarea de manera segura. El permiso de trabajo va a establecer controles que nosotros tenemos que tener, requisitos mínimos para iniciar el trabajo en caliente, controlar la atmósfera combustible, hacer pruebas de monitoreo, no permitir la continuación de un trabajo que supere el 10% del límite de explosibilidad. Eso es importante en zonas en las que la inflamabilidad o
o las atmósferas sean peligrosas. Capacitación y entrenamiento del personal. Todo personal que realiza tareas en caliente deberá conocer los peligros y riesgos y las medidas de control para hacer para la realización de una tarea de manera segura. Solicitud del permiso de trabajo. El trabajador deberá solicitar el permiso de trabajo para realizar las actividades en caliente fuera de un taller especializado. Instalación de barreras. Siempre que se haga una tarea fuera del taller, se deberá de instalar barreras para proteger a las personas de las áreas vecinas. Hacer aterrizaje a tierra. Conectar todos los metales que se pueda ocasionar a una fuente de descarga estática e instalar un aterrizaje. Tapar drenajes. Se deben tapar los drenajes y los sumideros dentro de los 15 metros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburo. Aislar material inflamable. Se debe aislar todos los recipientes que contengan material inflamable. Cubrir el material que no se pueda aislar. Todo el material que no se pueda retirar deberá de cubrirse con lonas inífugas y humedeciéndolo al material como tal. Medidas de control, vigía. Se debe nombrar un vigía de incendios, el cual estará atento durante todo el proceso de trabajo en caliente. El equipo contra incendios. Siempre que se realice una tarea en caliente, deberá existir un extintor de incendios cerca para combatir el fuego en caso de necesitarlo. Para el trabajador. Parar el trabajo. En caso de detectar cualquier peligro de seguridad, se deberá parar el trabajo y no continuar hasta tanto que se hayan tomado las medidas correctivas, se haya colocado los extintores, la señalética, las cortinas inífugas y todos los controles que anteriormente habíamos leído. El permiso de trabajo es una autorización y aprobación por escrito que especifica la ubicación del tipo de trabajo a efectuarse, así como un detalle, ¿sí?, de las actividades que se van a ejecutar. En este se certifica los peligros han sido evaluados por las personas capacitadas y que han tomado las medidas de protección necesarias. Peligro, medidas de control, ¿sí? Se detallan las actividades y de esta manera vamos evaluando actividad por actividad los riesgos inherentes y los peligros inherentes a esa actividad. El permiso de trabajo. Los pasos para levantar un permiso de trabajo. Determinar y evaluar los riesgos principalmente. Solicitar el permiso a la persona emisor. En caso de ser una empresa contratista, el cliente es el emisor. Si se requiere otro permiso como trabajos en alturas, en espacios confinados al mismo tiempo, el emisor verificará que se cumplen las condiciones de seguridad. Por ejemplo, en espacios confinados se tendrá que hacer una medición de atmósferas peligrosas. En temas de trabajos en altura se hará una verificación del equipo para ese tipo de trabajos. Definir el tipo de avisos en prevención de barreras y protecciones que requiera durante la actividad. Verificar los elementos de protección personal. Notificar a todas las áreas que pueden verse afectadas por la realización de la tarea. Determinar y evaluar los riesgos. ¿Sí? Solicitar el permiso a la persona emisora. Si se requiere otro permiso de trabajo, como lo habíamos visto, se tiene que coordinar. El contenido del permiso de trabajo está no estandarizado. Los permisos de trabajo pueden tener o incluir ciertos parámetros que, de acuerdo al entorno en el que se está levantando el permiso de trabajo, ha sido una necesidad. Como principal debe de tener el área del permiso de trabajo, qué área cubre. No puede ser un permiso de trabajo para un área extensa, sí, se tiene que garantizar que sea en un área específica. Si son muchas áreas, se tiene que evaluar la cantidad de tiempo que se tiene previsto realizar en cada área y de esta manera determinar la apertura de los permisos de trabajo de manera continua o de manera organizada en función de la ejecución de las actividades. El propósito, la fecha de la tarea, el tiempo de la vigilancia de la autorización, los riesgos identificados en el área de trabajo, los métodos de control y aislamiento, los exámenes iniciales y periódicos de la atmósfera, los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad que serán utilizados. Hablamos de extintores, hablamos de ropa inífuga, hablamos de mascarilla especial para temas de soldadura. Y otros permisos especiales, por ejemplo, exámenes ocupacionales, certificaciones por competencias laborales y capacitaciones especializadas. Firma de la persona que autoriza la realización de la actividad. Permiso del trabajo, la vigencia del permiso. Para que el permiso para el tiempo de la vigencia establecido o estipulado, se tiene un tiempo ya determinado, que permanezca en el mismo objeto de la tarea. Si hay un cambio de actividades, si hay un cambio de objetivo de la actividad, se tiene que solicitar otro permiso de trabajo.
Para el turno de trabajo realizado, es muy importante que en caso de que se tenga varios turnos que van a hacer una misma actividad, se tenga ese traslap y que se tenga evidencia de que se está dando el seguimiento, el permiso de trabajo con las personas que van ingresando. En caso de requerir, se tendría que actualizar en una jornada de 8 horas. Si fuera de 24 horas, cada 8 horas se tendría que actualizar el permiso de trabajo con el personal entrante, determinando que ellos cumplan los parámetros mínimos para la actividad a la que van a exponerse. Para las personas autorizadas, mientras se cumplan todas las condiciones de seguridad verificadas. Equipo de protección personal. Una careta para soldadura, el peto en carnazas para soldadura, ¿sí? Guantes en carnazas para soldadura, polainas, zapatos de seguridad con puntera, respirador para humos metálicos, gafas de seguridad, caretas para pulir y botas de soldadura. Capacitación y entrenamiento. Se tiene que capacitar al operario autorizado, a la persona que va a ejecutar el trabajo, personal, una o varias de las que van a realizar la actividad, el emisor, la persona competente, el brigadista, la gerencia y el operario de en común. Procedimiento. Se debe controlar los factores potenciales, incendio y explosión, que son los principales. Para intervenir las posibles emergencias se debe tener en cuenta notificar al grupo de emergencias antes de iniciar la tarea para garantizar su pronta respuesta en caso de presentarse un evento. El equipo que pueda ser requerido deberá estar presente en el área de trabajo. Los equipos deben ser probados con anterioridad y dejar registros de las especificaciones técnicas de seguridad. Riesgos de trabajos en caliente. Los riesgos generales, riesgos de incendio o explosión por conatos, por contacto de chispas con materiales combustibles, vapores o polvos inflamables, o calor transmitido por sólidos, riesgo eléctrico, tales como quemaduras por contacto, lesiones por radiaciones infrarrojas o intoxicaciones por humos de soldadura. Riesgos por manipulación de gases. Fugas de gas combustible, asfixia por desplazamiento en el aire de gases inertes y atrapamiento por manipulación de botellas. Riesgos de trabajos en caliente. Antes de comenzar el trabajo en caliente, se debe de realizar, antes de realizar, se debe comenzar un trabajo de soldadura. Es importante identificar los peligros de ese trabajo en particular. Deben solicitarse y mantenerse disponibles las fichas del químico, sí, las MCDS, para identificar los materiales peligrosos y medidas de prevención de los productos para soldar y cortar. Se debe contar con una ventilación adecuada. El equipo de protección debe de ser para la actividad a la que se van a exponer. Debe de tener un equipo de extinción, sea extintores móviles o algún sistema de extinción. Se debe inspeccionar el área de trabajo antes de realizar o iniciar la actividad laboral. Prevención de los riesgos para trabajos en caliente. Mantener las áreas donde se realizan los trabajos en caliente libres de materiales combustibles, incluyendo basura, madera, papel, textiles, plásticos, químicos, gases inflamables. Nunca deben soldar contenedores que hayan contenido un material inflamable, combustible, salvo que contengan, que se purgue, se limpie a fondo y se llene con gas inerte no reactivo. Al realizar labores de corte, soldadura, evitar ejecutar labores en una sola posición por largos periodos de tiempo, ya que desde el punto de vista ergonómico podemos generar lesiones por posturas prolongadas. Para evitar tropiezos y caídas, las áreas de soldadura y corte deben de mantenerse limpias y ordenadas. Retirar fuera de un radio de 10,7 a 20 metros todo peligro potencial de incendio o explosión. ¿Sí? Eso es importante. Como podemos ver en la gráfica, la tarea, el peligro y el riesgo. El riesgo es cuando se materializó el peligro. Si no tomamos nosotros la iniciativa para identificar los peligros, ¿sí? Y seguimos laborando, el riesgo es inminente. En las áreas donde sea difícil evacuar los peligros potenciales de incendio o explosión, se protegerá con elementos resistentes al fuego como biombos o mantas ignífugas. Técnicas para el control de las atmósferas peligrosas, principalmente es la ventilación. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos, caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable, o durante los trabajos por requerir una renovación continua del aire interior. Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. Si es que el lugar nos da un espacio abierto, la ventilación podrá ser mucho más, garantizar mucha mejor renovación de aire.
pero si es en una zona cerrada, por más que existan ventanas o sistemas de ventilación, se tiene que generar la instalación de una ventilación forzada mecánica. El caudal del aire a aportar de forma a efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera inferior está en función de las características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminante existente, lo que habrá de ser determinado en cada caso establecido en el procedimiento de ventilación adecuado. Los circuitos de ventilación deben ser cuidadosamente estudiados para que el barrido, la renovación del aire sea el correcto. Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas en fuentes puntuales, por ejemplo, humos de soldadura, durante la realización de los trabajos en espacios confinados, la eliminación de los contaminantes se debe realizar mediante una extracción localizada. Eliminar cualquier residuo o atmósfera o humo que podría generar una contaminación. Responsables, derechos y obligaciones. Derechos de los trabajadores. Herramientas. El equipo de protección personal, seguridad y salud ocupacional, adecuados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que son herramientas, equipos de protección personal, equipos para la realización de la actividad, tienen que estar generados de manera adecuada. Tienen que estar garantizando, sí, que la actividad a la que van a ejecutar están con una cobertura total. Ser sometidos a una vigilancia periódica del estado de salud, saber cuál es el estado de salud de cada uno. Sí, recibir la formación e información y participar en materia preventiva sobre los riesgos que puede afectar al puesto de trabajo al ejecutar un trabajo en caliente. Paralizar la actividad en caso de no tener un riesgo controlado. Obligaciones del trabajador, velar por la propia seguridad, ¿sí? Y por la de sus compañeros. No se debe de jugar en lugares de trabajo donde se estén haciendo actividades de alto riesgo. Se debe mantener los estándares más adecuados en términos de seguridad y salud cuando se está haciendo un trabajo de alto riesgo, como es el trabajo en caliente. Utilizar correctamente los medios o los equipos de protección personal. Perdón, utilizar correctamente los dispositivos de seguridad, informar de inmediato sobre situaciones de riesgo, asegurar que el área de trabajo esté libre de riesgos, conocer la ubicación de los equipos contra incendios, inspeccionar sus equipos y herramientas, obtener autorización para el trabajo y notificar al supervisor antes de iniciar el trabajo en caliente. Responsabilidades del supervisor. El supervisor o trabajador calificado y habilitado responsable de llevar adelante la coordinación y la ejecución de los trabajos. Es la persona que va a coordinar la apertura del permiso de trabajo, que la ejecución sea la adecuada y que esté constantemente vigilando toda la actividad a ejecutarse. Deben conocer ampliamente el funcionamiento de las áreas de trabajo y la gestión de la administración de los permisos de trabajo. En caso de que la empresa genere alguna actividad en las instalaciones de un cliente, se debe de generar, ¿sí?, la revisión del área como tal. Es responsable por cumplir con los estándares y procedimientos indicados en el proyecto en los permisos de trabajo. Responsabilidad del supervisor solicitante. Ayudante o vigía de incendios. Es la persona designada por el supervisor para montar vigilancia en la zona que se realizará el trabajo en caliente y debe entender y cumplir los estándares, inspeccionar el área de trabajo, herramientas y equipos, identificar los peligros de incendio y tomar medidas correctivas, mantener una copia de la autorización. Capacitar y habilitar al personal autorizado a firmar los permisos de trabajo, asesorar en la confección de los documentos requeridos en el presente procedimiento cuando esto lo requiera, proveer asesoramiento de los estándares, verificar de manera aleatoria los cumplimientos, analizar casos para extender fechas de cumplimiento, capacitar y habilitar al personal autorizado a firmar los permisos de trabajo, asesorar en la confección de los documentos referidos en el presente procedimiento cuando esto se lo requiera, proveer asesoramiento en los estándares, verificar de manera aleatoria el cumplimiento, permisos de trabajos en caliente. El permiso de trabajo en caliente es un documento en modo de checklist o lista de verificación que facilita la identificación de los riesgos asociados en la ejecución del trabajo. El permiso de trabajo en caliente es un documento sin el cual no se puede empezar o realizar un trabajo en caliente. Este documento debe estar debidamente llenado y firmado por el personal requerido, el personal que ejecuta la actividad, el supervisor, el... y el personal operativo que el supervisor determine, como en este caso el vigía de incendios.
Calificaciones. Todo trabajador debe contar con un permiso de trabajo aprobado por el supervisor, autorizante, solicitante y ejecutante. Este es un modelo de trabajo, por ejemplo, el lugar, el área en la que se va a generar, el lugar de trabajo específico, la fecha, la hora que se inicia, la hora final, el trabajo a realizar. Aquí tiene que haber un detalle exhaustivo de la actividad. El personal que va a ejecutar puede ser propio, personal de mantenimiento de una empresa o personal contratista. ¿Sí? La lista de verificación cumple los estándares, no cumple o no aplica o existe alguna observación. Observaciones o instrucciones específicas del responsable del área, por ejemplo, en zonas donde tienen que tener también cuidado porque hay instalaciones eléctricas energizadas. Sí, se coloca ahí todo el tema de observaciones pertinentes en caso de que un área necesite tener algún cambio en específico. Las firmas de responsabilidad de cada uno. Equipos de protección personal para para los trabajadores que hacen el trabajos en caliente. Los equipos de protección personal y de protección colectiva. Perdón. El equipo de protección personal, los lentes de seguridad, los tapones auditivos reutilizables, la gorra del soldador, el respirador de media cara o cara completa, full face, la careta para soldar, guantes de caña larga, sí, de cuero para soldadura, casaca o mandil de cuero, ropa de trabajo, escarpines que tengan protección de cuero y zapatos con punta de acero. El uso del equipo de protección personal. Se debe generar una inspección general del equipo antes del uso. No se puede utilizar equipos de protección personal cuando se está haciendo trabajos de alto riesgo, como trabajos de soldadura, y se encuentran estos trabajos en ejecución en alturas. Sí, se debe de garantizar que todo el equipo esté adecuado. Por eso se hace una inspección previa antes de la iniciación de la actividad. El EPP será usado por el soldador y el ayudante. Verificar que la ropa no esté impregnada con materiales combustibles o inflamables. Mantener cerrados los bolsillos. No introducir la basta del pantalón en la caña del zapato de seguridad. No utilizar lentes de contacto. Biombos o pantallas protectoras. Se debe instalar en las zonas donde generen chispas, escorias incandescentes, partículas calientes. Deberá cercarse completamente el área de trabajo. Deben estar fabricados con materiales resistentes al fuego. Deben estar sellados completamente en su parte superior, inferior, hilados con la tela incombustible. Fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una condición en donde el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando. Eso hace que el tejido se vuelva grueso y duro. Esto dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba la suficiente cantidad de oxígeno. Por eso es importante cuidarnos. Algunos de los factores que pueden asociarse al desarrollo de fibrosis pulmonar son los siguientes: exposición a materiales particulados como asbesto, radiaciones, gases, humos, polvos de carbón, polvo de algodón, polvo de sílice. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, una tos entrecortada y seca que no mejora, cansancio, pérdida de peso sin razón, dolores en los músculos, en las articulaciones. Otro de las afecciones que puede generarse por no utilizar el equipo de protección y seguir las medidas de seguridad y no seguir las medidas de seguridad es el edema pulmonar. Es una acumulación anormal de líquido en los pulmones, en especial los espacios entre los capilares sanguíneos y el alveolo, que lleva a la presencia o a un hinchazón. El edema pulmonar a menudo es causado por insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el corazón no es capaz de bombear la sangre de manera eficiente, esta se puede representar en las venas que lleva la sangre a través de los pulmones. El edema pulmonar también puede ser causado por ciertos medicamentos, exposición a grandes alturas, insuficiencia renal, arterias estrechas que llevan sangre a los riñones, daño al pulmón causado por gas tóxico o infección grave. Responsabilidades. El supervisor. Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla con el procedimiento indicado en el permiso de trabajo en caliente. Inspeccionar las áreas de trabajo, así como los equipos utilizados por parte de los colaboradores. Identificar todos los peligros de incendio y tomar las medidas correctivas apropiadas. Completar la autorización de los permisos de trabajo en caliente que se haya implementado en todos los temas preventivos. Asegurarse de mantener el área de trabajo una copia de la autorización de manera visible y debidamente llena.
Los trabajadores, asegurar que su trabajo o su área de trabajo esté libre de riesgos de incendio, acumulación de material inflamable. Conocer la localización de los equipos contra incendios y cómo utilizarlos, inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos y notificar a su supervisor de algún defecto encontrado. Usar correctamente el equipo de protección personal. Contar con la autorización para trabajos en caliente antes de iniciarlos. Notificar a su supervisor inmediato cualquier condición que pueda generar un accidente. Proveer el asesoramiento de los estándares aplicables a los trabajos en caliente. Determinar inmediatamente todos los trabajos en caliente que no cumplan los procedimientos o estándares. El observador de fuegos. En un proyecto, ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el observador de fuegos. El observador de fuegos contará con un extintor de PQS de no menos de 90 kilogramos, el cual debe colocarse a 2 metros mínimo de los trabajos en el punto opuesto al sentido de la dirección del viento. Antes de realizar el trabajo en caliente, en tanques, recipientes, tuberías que hayan contenido cualquier combustible, se tienen que purgar, se tienen que generar el ingreso de un gas inerte. Se tiene que generar un monitoreo del nivel de explosibilidad que existe en el área. Para evitar la explosión del personal, para evitar la exposición del personal a la llama de arco, chispas, fuego, pedazo de metal caliente u otros materiales inflamables, combustibles o similares, se dispondrá obligatoriamente el uso de pantallas protectoras, biombos y mangas inífugas. La protección auditiva es obligatoria al realizar un trabajo en caliente. Se debe suspender los trabajos en caliente al aire libre, bajo lluvia, sin protección o coberturas y con ventilaciones adecuadas. Durante los trabajos en ambientes cerrados en talleres se dispondrá de ventilación o extracción de humos y ventilación artificial o mecánica. Corte y soldadura con gases. Los equipos de protección o EPIs requeridos para los trabajos de corte o soldadura son los cascos de seguridad, anteojos para soldadura autógena, mandil de cuero, guantes de cuero, caña alta, escarpines, botines con punta de acero. Operación de corte y soldadura con gases. El punto de llama en trabajos con el equipo de oxigas debe estar ubicado como mínimo a 5 metros. El equipo de oxigas debe contar con válvulas antirretorno y a él en la salida del manómetro y en la entrada de la caña. Los accesorios deben inspeccionarse semanalmente, las uniones, los acoples con agua y con jabón a fin de detectarse fugas. Las mangueras, regulador, soplete, equipos deben estar asegurados con abrazaderas, no utilizar alambres o cuerdas para este fin. Al encender el soplete se debe abrir primero la válvula de gas combustible en el soplete y luego el oxígeno. Para encender el soplete solo se debe de utilizar un chispero. Almacenamiento de botellas de oxígeno y el gas combustible. Almacene con el casquete o capuchón de protección en áreas ventiladas secas en posición vertical, nunca horizontal. Asegurarlas con cadenas o fajas a una estructura estable, sea una columna, sea unos racks. Proteja los cilindros de la radiación solar o fuentes de calor. Evite un calentamiento sobre los 50 grados centígrados. Todas las conexiones eléctricas dentro del área deben estar almacenadas, deben estar debidamente aisladas. Nunca coloque herramientas, materiales o ningún otro elemento sobre los cilindros almacenados. En el tema de manipulación, los cilindros se trasladan inclinándose ligeramente respecto de la vertical y haciéndolos rotar de manera inferior. Nunca utilice la válvula ni el casquete para levantar o enganchar otro tipo que está manipulando. Para subir o bajar botellas se usará las carretillas de mano para cilindros o canastillas. No manipule los cilindros con las manos impregnadas de aceites o grasas. Utilización. En el campo asegure que los cilindros de forma vertical a unas estructuras estables con cadenas o fajas de sujeción. En caso de haber inclinado el acetileno, posicione la botella en forma vertical por 6 horas antes de su utilización. Queda prohibido el uso del oxígeno como sustitutivo del aire comprimido. Nunca traslade el gas de un cilindro a otro. Nunca trate de desarmar o reparar válvulas de un cilindro, remítalo al fabricante. En el área de trabajo evite que caigan chispas a cilindros, aléjelos del área y protéjalos con biombos o cortinas ignífugas, esmerilado, pulido o desbaste.
El equipo de protección para el trabajo de esmerilado son casco de seguridad, caretas para desmerilado que sean ajustables, lentes de seguridad, ropa de protección personal, zapatos de seguridad con punta de acero, respirador con filtros de humo metálico, el cual debe ser usado tanto en el esmerilado como el esmerilador como su ayudante. Las personas que están esmerilando tienen que utilizar las dos personas el equipo de protección para los fines respiratorios o para la protección de cráneo, protección de extremidades superiores, ojos y boca. Los desmariladores deben ubicarse en zonas donde no generen riesgo a los trabajadores, es decir, donde las chispas no estén muy cercanas a un canal de paso de las personas o de los trabajadores que están en esa empresa. No exista riesgo de caída de objetos sobre el esmerilador. No exista concentraciones peligrosas de vapores o gases combustibles. La proyección de chispas no impacte sobre las personas, cables de extensiones o materiales combustibles. Caso contrario, deberán de usar pantallas o biombos protectores inífugos. El modelo de una inspección. Se tiene que generar inspecciones periódicas de todo el equipo de soldadura, esmerilado y oxicorte. Podemos verificar lo que están en las condiciones, si hay alguna recomendación. Se revisa, por ejemplo, toma corriente, enchufe, el cable, el botón de encendido, apagado, la guarda de seguridad, el disco, el aseguramiento de discos. Y de igual manera se tiene que garantizar que el equipo tenga las instrucciones de precaución en idioma latín o en español en este caso. El área de trabajo existen. Es necesario retirar materiales, hay orden y limpieza, se ha monitoreado los gases y se va poniendo una leyenda, bueno, malo, regular, no aplica y se genera la firma correspondiente de la inspección. Prevención de incendios. Cuando hablamos de prevención de incendios, es importante entender qué es el fuego. El fuego es un fenómeno físico y químico que se caracteriza por el desprendimiento, el desprendimiento de luz y calor producido por un combustible, un cuerpo, un agente que se está quemando, algo que se está quemando. Para el proceso de combustión se puede tomar los tres elementos principales, que es el comburente, es decir, el oxígeno, el calor es decir, la energía de activación y el material combustible o lo que se quema. Ese es el triángulo de fuego. Ahora, nosotros cuando hablamos de triángulo de fuego o el tetraedro de fuego, el triángulo del fuego nos indica que los elementos son necesarios para que se inicie la reacción de combustión. Actualmente se ha descubierto que la parte que se mantenga la combustión es necesario un cuarto elemento, la reacción en cadena. ¿De acuerdo? Al incluir la reacción en cadena en el esquema del triángulo de fuego, obtenemos el tetraedro de fuego. ¿Conocemos las clases de fuegos? Fuego de clase A. Se debe combatir con agua presurizada, el extintor de polvo químico seco. Se puede controlar bajando la temperatura por el enfriamiento, eliminando el oxígeno, utilizando una niebla de agua que se transforma en vapor de agua en contacto con la temperatura. Son más comunes en oficinas, por ejemplo, en donde existan materiales combustibles como la madera, el papel, la basura en general. Clase B. Los extintores de clase B, por ejemplo, PQS o CO2, espuma química o agua presurizada, se controla mediante la eliminación del oxígeno, inhibir la reacción en cadena, eliminación del oxígeno por vaporización del agua y enfriamiento, producidos por líquidos inflamables, nafta, aceites, pinturas, etc. Tipo C. Se producen instalaciones, equipos, maquinarias o conductores energizados.
¿Se utilizará el polvo químico seco o el CO2? Clase D. Debemos utilizar PQS especial, el estaarato de magnesio o la arcilla, polvo fino de grafito, granular, compuesto de fósforo. Se debe inhibir la reacción en cadena y el riesgo tiene temperatura de arrojar agua. Si el combustible tiene riesgo de no arrojar agua, no podemos arrojar algún tema de agua porque tiene alguna reacción química, son aquellos que tienen un combustible, algún tipo de metal como el magnesio, potasio o aluminio. Fuegos de tipo K. Debemos utilizar un extintor especial para sofocar y bajar la temperatura, acetado de potasio o el agente extintor ideal, el acetado de potasio. Son fuegos que involucran aceites de cocina, tales como aceites, grasas animales o vegetales. Las partes de un extintor, el manómetro, la válvula, la manguera, el nitrógeno, el cilindro, el agente extintor, el tubo sifón y la boquilla. Uso de un extintor. Se tiene que primero tire del anillo, apunte a la base. Siempre se debe de apuntar a la base dando dos pasos hacia atrás. Apriete suavemente la manigueta y dirija el chorro de lado a lado en un abanicamiento o se abanica. De esa manera se va extinguiendo el fuego. Se debe de inspeccionar periódicamente. Un año es lo recomendable la inspección y la recarga va en función del agente químico. Hoy por hoy tenemos químicos o agentes químicos que duran de 5 a 10 años. Regla de oro para trabajos en caliente. Antes de iniciar el trabajo donde se genera chispas, asegúrese de eliminar cualquier material inflamable de alrededor de su área de trabajo. Contar con un extintor, utilizar los equipos de protección necesarios, poner biombos alrededor. El permiso de trabajo es indispensable. Usted debe siempre llevar un extintor. Verificar la existencia de materiales inflamables. Verifique las condiciones de los equipos. Nunca trabaje solo. Siempre habrá una persona que pueda responder ante una emergencia. Obtener el permiso de trabajo en caliente, identificar las fuentes de ignición o fuentes inflamables. Asegúrese de que no haya sustancias inflamables antes de comenzar el trabajo. Mantenerse alejada de la línea de peligro, asegurarse de que los demás también lo hagan. Instalar barreras o perímetros de seguridad. Respetar las barreras y perímetros de seguridad. Asegurar que los equipos y herramientas estén en buen estado. Designar a personas para vigilar el incendio durante el trabajo. Inspeccionar el área de trabajo durante los lugares adyacentes o los lugares cercanos. Les agradecemos mucho por poner atención a esta capacitación. Estamos a la orden para cualquier inquietud que ustedes puedan tener referente al curso de trabajos de alto riesgo como trabajos en caliente. Mi nombre es Wilson Quinaguano, soy gerente técnico en el área de seguridad y salud ocupacional de Grupo KPI y estamos a las órdenes. Recuerden que tu seguridad es nuestra prioridad.